Bienvenidos y bienvenidas a Cultura y Más, una producción del Canal del Congreso donde el arte y la cultura se viven y se comparten. Hoy en Cultura y Más nos adentramos en el universo de los sueños, de los animales fantásticos, del simbolismo, del surrealismo. Nos encontramos nada más y nada menos que en el Centro de las Artes Inmersivas, aquí en la Colonia Juárez de la Ciudad de México, para recorrer Leonora Carrington, el laberinto mágico, una experiencia que transforma la obra del artista en un viaje interactivo. Además, conversamos sobre el legado del artista y sobre esta exposición que une arte, tecnología y experiencias sensoriales. En Entre Letras te recomendamos a Marguerite Duras, una de las escritoras francesas más importantes del siglo XX. Y en Pantalla y Más celebramos a 20 años de su estreno El laberinto del fauno del extraordinario director Guillermo del Toro. Y en Arquitectura Viva te invitamos a explorar una de las obras más emblemáticas del arquitecto Mario Pani, la unidad habitacional Nonualco Tlatelolco. Y como siempre, no pueden faltar nuestras mejores recomendaciones de actividades culturales. Así que ponte cómodo y arrancamos. En el corazón de la Ciudad de México existe un lugar donde la arquitectura intentó imaginar el futuro: el conjunto habitacional Nonualco Tlatelolco. Diseñado por el arquitecto Mario Pani en los años 60, este megaproyecto se convirtió en uno de los desarrollos urbanos más ambiciosos de América Latina. Inspirado en las ideas del movimiento moderno y en los principios de Le Corbusier, Tlatelolco fue concebido como una ciudad dentro de la ciudad: edificios altos, amplias áreas verdes, andadores peatonales y servicios integrados para que miles de familias pudieran vivir, convivir y desplazarse sin salir del conjunto. Su trazo urbano divide el espacio en supermanzanas y separa el tránsito vehicular de las zonas peatonales, una propuesta innovadora para su época. Aquí, la arquitectura buscaba orden, funcionalidad y comunidad. El conjunto llegó a tener más de 100 edificios y distintas tipologías de vivienda, desde torres monumentales hasta bloques más bajos que generan escalas y ritmos distintos en el paisaje urbano. Las fachadas limpias, las líneas rectas y el uso del concreto reflejan claramente el lenguaje moderno de mediados del siglo XX. Pero Tlatelolco también es memoria viva de la ciudad. En este espacio convergen distintas capas históricas: el pasado prehispánico de la Plaza de las Tres Culturas, la modernidad arquitectónica del siglo XX y algunos de los episodios sociales más importantes del país. Más que un conjunto habitacional, Tlatelolco es un símbolo de cómo la arquitectura puede transformar la manera de habitar y también reflejar las contradicciones de toda una ciudad. Porque en Arquitectura Viva, los espacios no solo se construyen, también cuentan historias. Para conocer más sobre esta gran artista surrealista, conversamos con Fermín Llamazares, presidente vitalicio del Consejo Leonora Carrington AC. Bueno, yo creo que siempre desde el principio del Consejo Leonora Carrington, la principal tarea era no difundir la obra de Leonora, sino llevarla a los públicos en aquellas ciudades en las que nunca había visto una escultura o una obra de Leonora Carrington. Y de ahí comenzó y fuimos de menos a más, de la mano del doctor Pablo Weiss Carrington, el hijo menor de Leonora Carrington, quien puso el legado de su madre en manos del Consejo precisamente para realizar estas tareas. Yo creo que esta pregunta tiene varias vertientes y varias ópticas, ¿no? Cuando yo platico con el doctor Pablo Weiss Carrington, él me dice que Leonora era una gran mamá y que era una gran maga, y para mí, desde mi punto de vista, que yo
con el que yo crecí en mi casa es que Leonora era la más grande artista que había existido en este planeta, ¿no? Yo creo que encontró libertad, encontró la paz y encontró la amistad y el corazón que ella necesitaba para poder desarrollarse como gran artista. Bueno, yo creo que en los últimos años la obra de Leonora Carrington ha penetrado de una enorme manera en todos los públicos y en todas las regiones y en todos los países del mundo. Realmente hoy en día es una gran artista universal que está presente y que es admirada en prácticamente todo el planeta. Porque yo creo que detrás de la obra de Leonora se encuentra la verdad. Y la verdad en los seres humanos siempre nos logra realizar una interconexión porque de alguna manera digamos que nos hace clic con nuestra propia esencia, ¿no? Y Leonora no cabe duda que es un gran exponente de esta verdad que todos buscamos. Dentro del proceso creativo de Leonora, entendamos que era un artista surrealista y el surrealismo desde un inicio, la esencia del surrealismo, más que una corriente artística, era una forma de vida. Y era una forma de vida a través de encontrar eso, algo, decía André Breton, que se nos esconde y que puede ser develado como un susurro, decía él, por medio del inconsciente. Entonces, muchas de las técnicas que los surrealistas ocuparon, entre ellos principalmente Leonora, era esta conexión con el inconsciente a través de métodos esotéricos. Bueno, siempre en este tipo de exposiciones y más en esta, yo creo que lo más valioso que alguien pudiera obtener es salir inspirado para lograr despertar su propia creatividad y poder realizar cosas mágicas también. Hay autores que cuentan historias y otros que parecen escribir recuerdos, silencios y emociones. Así era Marguerite Duras, una de las voces más importantes de la literatura francesa del siglo XX, novelista, guionista, directora de cine y figura clave del pensamiento intelectual europeo. Duras construyó una obra profundamente íntima, donde el deseo, la memoria, la soledad y el amor aparecen de una forma directa, pero también muy poética. Su libro más famoso es El amante, una novela autobiográfica ambientada en la Indochina francesa, donde una joven adolescente vive una intensa y compleja historia de amor. Con una escritura sencilla pero cargada de emociones, Duras convierte los pequeños detalles en algo profundamente humano, pero su universo va mucho más allá de una sola obra. También escribió novelas como Moderato Contabile y el guión de la emblemática película Hiroshima, mi amor, considerada una pieza fundamental del cine moderno. Lo interesante de leer a Duras es que nunca busca explicarlo todo. Sus textos dejan espacios vacíos, pausas y silencios que el lector termina completando desde su propia experiencia. Leerla no siempre es cómodo, pero sí profundamente emocional. Es una autora que habla del deseo, de la memoria y de las relaciones humanas sin adornos, con una sensibilidad que sigue conectando con lectores de todo el mundo. Porque a veces las historias más poderosas no son las que gritan, sino las que se quedan resonando en silencio.
Seguimos en el Centro de las Artes Inmersivas y se encuentra con nosotros César Moeno, quien es el director creativo de esta mágica experiencia. César, bienvenido. Gracias. Oye, pues platícanos, ¿cómo nació esta idea de transformar la obra de Leonora Carrington en toda una experiencia inmersiva? Pues mira, todo surgió cuando estuvimos platicando con el Consejo de Leonora Carrington, quienes están dedicados a resguardar y a promover la obra de Leonora Carrington, y nos contaron que ellos tenían esta serie de esculturas monumentales que Leonora Carrington hizo muy al final de su vida. Ella hizo 2 series de monumentales y estas piezas, las últimas veces que se vieron juntas, son 15 piezas monumentales que se vieron en Reforma, como en el 2018, y luego de eso estaban resguardadas en una bodega y no había como un plan claro de qué hacer con ellas. Y nosotros nos dimos cuenta de que había una oportunidad interesante de aplicar el conocimiento que nosotros teníamos de hacer experiencias inmersivas vinculadas al patrimonio y al arte, y mostrar estas obras en un espacio que nunca se habían visto, ¿no? Sí, y además ha sido todo un reto porque lo dices así como muy sencillo, pero sé que llevan años planeando esta exposición. Sí, esta exhibición lleva varios años en las que la hemos planeado. Primero fue un reto encontrar un espacio que pudiera albergar todas estas esculturas, pues tiene una envergadura muy grande y además un peso importante. Cada una pesa alrededor de media tonelada. Entonces, encontrar un lugar y un espacio que pudiera tener no solo las esculturas, sino lo que nosotros intentábamos hacer de este laberinto alrededor de ellas, pues requería unas especificaciones muy particulares. Y eso nos llevó varios años y distintas como maneras de resolver el proyecto, hasta que llegamos aquí al Centro de las Artes Inmersivas, y que fue el lugar perfecto, ideal para lo que nos imaginábamos. Y ahora cuéntanos sobre la curatoría de esta experiencia, porque inician como de una manera tradicional, con fotos, obra de Leonora, y después ya nos vamos sumergiendo por este laberinto. Cuéntanos cómo está estructurado. Sí, claro, pues mira, todo inicia un poquito antes, cuando ya pudimos acceder a la colección de obras. Nos dimos cuenta de 2 cosas. Una, que estas esculturas se han visto otras veces en México bajo 2 condiciones particulares. Uno, o en galerías museográficas, donde el entorno suele ser muy neutro para apreciar la obra de una manera muy neutra, muy académica, o en el espacio público, que es para lo que estuvieron hechas estas esculturas, donde la luz del día, sobre todo de México, tiende a aplanarlas mucho. Entonces estuvimos pensando en 2 cosas. Uno, ¿qué podemos hacer para que las personas pasen más tiempo con las esculturas? Y 2, ¿cómo podemos presentarlas de una manera que nunca o no se suele ver, ¿no? En términos del objeto volumétrico en particular. Y también pensamos que Leonora Carrington tenía este gesto recurrente en su obra, que es el del laberinto. No un laberinto tanto como un juego, sino como una búsqueda de conocerte al interior, ¿no? De siempre estarte buscando. Y así fue como empezamos a pensar que esta serie de recorrido laberíntico en varias salas de exhibición, que tuvieran a las obras iluminadas muy dramáticamente, muy teatralmente, sí, con sombras, con cambios, iba a hacer que las personas poco a poco se fueran sumergiendo en un estado mental y emocional que les permitiera no solo llegar y decir, ya vi la obra, sino estar un tiempo con ellas, tener un poco más de curiosidad, ver cómo los volúmenes de la obra van apareciendo, se va transformando la pieza. Y por eso, como estimular que las personas pasen más tiempo con la obra, pues viéndola, contemplándola y haciendo algo que la obra de Leonora Carrington hace mucho, que es estimular la imaginación, ¿no? Claro. En tratar de entender qué vino antes de esa escena que estás viendo, qué podría venir después. Y bueno, estos seres pues tienen esa ambigüedad que genera mucha la capacidad de imaginar, de generar narrativas y de generar historias, que es lo que queremos hacer con las personas.
Y la verdad es que lo logran de una forma maravillosa porque justamente logran conectar la obra de arte con una experiencia inmersiva, no al revés. O sea, el arte como tal habla, ¿no? y envuelve toda la atmósfera. La verdad los felicito muchísimo porque lo logran de una manera extraordinaria. Y hay una frase muy poderosa, bueno, hay muchas frases que acompañan aquí dentro de la exposición, pero hay una que dice: piérdete para encontrarte. Conceptualmente, ¿cómo lo pensaron ustedes? Sí, qué bueno que lo traes a la mesa. Como decías hace rato, la exhibición está conformada por dos grandes momentos, ¿no? Tenemos una introducción, que es una galería un poquito más convencional, lo que esperarías un poco más de una experiencia de este tipo, en el que mostramos obra gráfica original de Leonora, obra de su estudio, algunas esculturas pequeñas que ella hizo, y ahí estamos tratando de darle al público ciertas herramientas y conocimientos, no solo de la importancia de Leonora Carrington en la historia del arte, sino de sus temas recurrentes. Y ahí tocamos el laberinto como un tema que ella buscó mucho y presentó mucho en su obra, pero ella lo veía como el laberinto hacia el interior, ¿no? Hacia el subconsciente, hacia la búsqueda de perderse en uno mismo para encontrar verdades más profundas. Y ese gesto nos gustó mucho, no solo como formato de la exhibición, sino como una invitación a las personas a perderse en ese mundo y buscarse a sí mismas, encontrarse a sí mismas y tratar de ver qué este recorrido y estas obras despiertan en uno mismo, ¿no? Ay, qué interesante. Muy bien, mucho surrealismo. Sí, también. Totalmente. Y ahora, en cuestión de tecnología, ¿qué elementos fueron clave para lograr toda esta experiencia? Pues mira, nosotros como productores de este tipo de experiencias inmersivas, claramente estamos siempre en la encrucijada entre tecnologías, nuevos medios, cosas que están como muy de punta, pero también en respetar y mostrar el arte y el patrimonio que se nos encarga para este tipo de experiencias. Entonces, en este caso, lo que queríamos era un poco que la tecnología siempre se integrara al mundo de manera muy natural y muy consistente, para que no fuera como una capa que se siente poco coherente con el mundo de Leonora Carrington, sino que fuera algo que le pudiera dar cierta magia, cierto nivel como de una experiencia distinta, sin meterse obviamente en el medio entre la experiencia del usuario y su lectura de las esculturas. ¿Qué reacción buscan generar al espectador cuando viene? ¿Qué quieres o qué busca toda la producción para que el público se lleve? Pues mira, cuando nosotros hemos estado creando esta y otras experiencias, tenemos en mente siempre algo importante. Uno es que lo que sea que esté en medio de lo que estamos presentando, en este caso las esculturas de Leonora, se puedan apreciar de una manera distinta, pero también de una manera profunda, ¿no? Que las personas puedan reaccionar a ellas de manera significativa. Entonces, para nosotros era muy importante que, aunque tenemos toda esta nueva manera de presentar la obra de Leonora, que siempre las personas puedan interactuar directamente con la obra y tener sensaciones y momentos significativos con ella. Pero también cuando hacemos este tipo de experiencias, siempre estamos pensando que el mundo allá afuera es caótico, es intenso, es hiperestimulante, estamos todo el tiempo pegados a algún tipo de pantalla, y cuando hacemos este tipo de experiencias pensamos en qué te puede dar para que, aunque seamos estimulantes, no estés necesariamente pegado a la pantalla de tu celular, puedas dejar atrás un poco las preocupaciones y sin estar en un estado como de negación del mundo, puedas regresar un poco a ti mismo, a conectarte a ti mismo, a tener un espacio de calma, de reflexión, y que sientas que pudiste vivir algo hermoso en tu vida, pero que lo pudiste vivir con tu cuerpo, con todos tus sentidos, y que cuando salgas otra vez al mundo hayas tenido una especie de respiro para poder conectar contigo mismo. Ay, qué bonito, muy bien. Oye, sé que también esta exposición forma parte del corredor cultural ahora con el Mundial, ¿es así? Sí, exacto.
Hemos estado trabajando con el equipo de Host City Ciudad de México en generar varias experiencias, además de la oferta que ellos están armando por toda la ciudad. Y la idea es que ahora que vamos a recibir muchos visitantes en la Ciudad de México por ser anfitriones de la Copa del Mundo, pues esto les muestre que hay más que fútbol en la ciudad, claro, ¿no? Por supuesto. Hay sí. historia del arte, hay gente del mundo que ha venido a crear cosas aquí y que ha dejado parte de su legado de la historia del arte en México y viceversa, que México les ha dado mucho, como le dio a Leonora Carrington, para crear su obra. Así es. Y bueno, finalmente, por favor, invita a nuestros amigos del canal del Congreso de Cultura y Más a visitar esta experiencia. Pues claro, pues llevamos muchos años preparando esta exhibición con mucho cuidado, con mucho respeto a la obra y a la figura de Leonora Carrington, y estamos muy emocionados de por fin compartirlo con las personas, con el mundo, y espero que puedan venir, disfrutar las esculturas, tener un momento de conexión personal y pues ojalá lo disfruten. Amigos, pues ya lo saben, no se pueden perder visitar el Centro de las Artes Inmersivas. Está aquí en la Colonia Juárez, en General Prim, y vivir esta experiencia en el laberinto mágico de Leonora Carrington. Seguimos con las recomendaciones de actividades culturales. Si el fútbol te apasiona, visita la cancha de los niños en Papalote Museo del Niño. A través de 4 núcleos temáticos, esta exposición explora el fútbol como un fenómeno cultural que va mucho más allá de la cancha. Una experiencia para aprender, jugar y descubrir nuevas historias alrededor del deporte más popular del mundo. Hasta el 23 de agosto, boletos en taquilla y en línea. La lucha libre se llena de leyenda con Mitos del Ring, un espectáculo donde los dioses prehispánicos suben al cuadrilátero para protagonizar combates llenos de historia, tradición y adrenalina. Las funciones se realizan los jueves en la Arena México con horarios a las 8 y 10 de la noche hasta el 30 de julio. Una oportunidad para ver cómo el mito y la lucha libre hacen una llave perfecta. Si además del fútbol eres amante de la buena comida, lánzate a México de mis sabores en Campo Marte, disponible hasta el 19 de julio, en un horario de 13 a 19 horas. Este festival gastronómico reúne a chefs y cocineras tradicionales en un recorrido por los sabores más representativos del país. A través de 5 regiones temáticas podrás viajar del mundo maya al Pacífico sin salir de la ciudad. Una experiencia para celebrar que, en México, la pasión también se sirve en el plato. Si te gustan los grandes clásicos del teatro, no te pierdas Un tranvía llamado Deseo, la célebre obra de Tennessee Williams que regresa a escena bajo la dirección de Diego del Río, con una destacada actuación de Marina de Tavira. Una intensa historia sobre el amor, la violencia, las relaciones de poder y la salud mental que sigue siendo tan vigente como cuando fue escrita. Las funciones se presentan en el Teatro Julio Prieto, antes Xola, de viernes a domingo hasta el 10 de julio. Consulta horarios y adquiere tus boletos en línea o en la taquilla del teatro. Opus 94 celebra 4 décadas al aire con Euforia, Festival de Música de Arte. Una serie de conciertos y experiencias sonoras que reúne a destacados ensambles, orquestas y artistas de distintas generaciones. Hasta el 5 de julio, recintos como el Palacio de Bellas Artes, el Centro Cultural Olin Yolitzli y el Pabellón Escéntrico de Chapultepec serán sede de esta gran fiesta musical. Consulta la programación y déjate llevar por el poder de la música. Más información en imer.mx/opus. Si quieres vivir la emoción del Mundial en comunidad, lánzate a la grada en La Mexicana. Hasta el 19 de julio, el parque se transforma en un festival futbolero con transmisiones de partidos, actividades y diversión para toda la familia. La entrada es gratuita, pero el acceso es limitado, así que no olvides registrarte previamente a través de la app oficial del parque, porque los mejores partidos también se disfrutan en las gradas de la ciudad.
Si te gusta el cine, no te pierdas la edición número 30 del Festival Mix México, el encuentro del cine LGBTQ más importante y longevo de Hispanoamérica. La programación reúne alrededor de 85 películas entre largometrajes, documentales, cortos y estrenos nacionales e internacionales que celebran la diversidad y la libertad de expresión. Las funciones continúan hasta el 1 de julio en distintas sedes de la Cineteca y cines independientes. Consulta la cartelera y arma tu recorrido cinematográfico. La Ciudad de México se prepara para celebrar la Marcha del Orgullo LGBTQ y más este sábado 27 de junio. La cita es a partir de las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia, desde donde partirá este colorido recorrido por el Paseo de la Reforma. Y en Pantalla y Más te recomendamos una de las películas más importantes del cine fantástico contemporáneo. A veces el cine no solo se ve, se queda viviendo en la memoria, y pocas películas lo han logrado como El laberinto del fauno. Este 2026 se cumplen 20 años del estreno de esta obra maestra de Guillermo del Toro, una película que marcó un antes y un después para el cine fantástico en español, y su legado sigue tan vivo que este año fue recordado en el Festival de Cannes, donde regresó en versión restaurada dentro de Cannes Classics, reviviendo aquella legendaria ovación de 22 minutos que recibió en 2006. La historia nos lleva a la España franquista de 1944, donde Ofelia descubre un mundo fantástico, gobernado por un fauno que le revela un destino imposible. Pero aquí la fantasía no es un escape, es una forma de mirar de frente a la violencia, el miedo y la crueldad del mundo real, con imágenes inolvidables, criaturas perturbadoras como el hombre pálido y una estética oscura profundamente poética. Del Toro convirtió el cuento de hadas en un acto de resistencia. Ganadora de 3 premios Oscar y convertida en un clásico instantáneo, la película sigue recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros, imaginar también puede ser una forma de rebelarse. Y quizá a 20 años de su estreno, este sea el mejor momento para descubrirla por primera vez o para volver a perderse en su laberinto. Así llegamos al final de Cultura y Más. Agradecemos al Centro de las Artes Inmersivas por las facilidades otorgadas en la realización de este programa. Y por supuesto, también por la invitación a perdernos y encontrarnos en este mágico laberinto. Y gracias a ti por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en la próxima emisión para seguir sumando más historias y más inspiración a nuestra vida. ¡Hasta pronto!